Desde hace tiempo se ha confundido, ya sea inconscientemente o adrede, qué es lo que significa ser de izquierda o al menos posicionarse a la izquierda en el espectro político. Muchos creen que ser de izquierda es querer vivir como pobre o tener que vivir como pobre o tener que emular la pobreza y la vida escasa. No hay nada más equivocado que esta idea de que los que apoyan a las izquierdas en la política tienen que vivir, insisto, emulando la pobreza, con carencia. Y si no se vive así, entonces se cae en la hipocresía porque la izquierda es la política para los pobres y en ese sentido los que apoyan a la izquierda tienen que vivir en la pobreza. Es una idea sumamente ignorante y retorcida porque no tiene ni pies ni cabezas, no tiene fundamento. No hay ni cómo empezar a tratar de desenredar esa idea equivocada de lo que implica posicionarse en la izquierda, precisamente porque son los mismos que detestan a la izquierda los que se han encargado de divulgar esa idea falsa, haciendo pensar que aquel que apoya a la izquierda lo que le desea o se desea incluso a sí mismo es la vida en la pobreza o en la carencia. Estos mismos que a su vez dicen que la izquierda pues es la política de los pobres para los pobres. Por tanto, no se entiende ni una cosa ni la otra, se mezcla peras con manzanas y al final no termina teniendo, insisto, ni pies ni cabeza estas ideas equivocadas. Vamos a empezar por el inicio. En México, como en otros lugares, insisto, se tiene esta idea equivocada, ¿no? De lo que implica ser de izquierda. De hecho, yo ya he llegado a hacer al menos una introducción aquí, que quedan pendientes sus otras partes entre lo que implica ser de izquierda o de derecha. Pero algo que tiene mucho que ver, insisto, es esta falsa idea de aquellos que piensan que apoyar a la izquierda es vivir como pobres o vivir, eh, insisto, con lo mínimo, ¿no? Y si no vives con el salario mínimo y si eh, por algo se te antoja ir a viajar a cualquier lugar del mundo o ir a hacer compras a algún mall exclusivo, entonces ya eso habla de que hay una hipocresía y de que no eres de izquierda. Está muy mal entendido primeramente lo que es el espectro de político de la izquierda y segundo una mezcolanza muy extraña entre pues esa misma ignorancia, o sea, como no entienden ni siquiera lo que implica, al menos hoy, identificarse en una posición política de izquierda, se piensa entonces que ser de izquierda es ser pobre prácticamente y tener que ser pobre. En un país como México, donde precisamente está tan mal entendido todo, tan tergiversado en gran medida las esencias de las cosas, durante décadas se propagó una idea de la escuela de Jan González que decía que todo pobre político pues es un político pobre o viceversa, ¿no? Que un político pobre es un pobre político. Esta era la idea de la escuela de Jan González. Un pobre político
es un político pobre, un político pobre es un pobre político. ¿Qué quiere decir que un político pobre es un pobre político desde la escuela de Jan González? Pues es algo que ha sido debatido durante mucho tiempo, pero para mi gusto parece ser de estas ideas que parecen demasiado profundas, pero que en realidad pues no son tan intelectuales como parecen. Eh, este quiasmo, ¿no? Esta estructura paralela que, insisto, hace que suene profundo porque pues está jugando un tanto con las palabras y esto pues le da un aire de sabiduría máxima, pero ya la realidad es que al analizar la frase detenidamente, pues ya no empieza a tener tanto sentido y si lo tiene, me parece que empieza a tener un sentido más bien perverso o corrupto. Vamos por partes para empezar a desentrañar y desenredar estas ideas equivocadas de la psique mexicana, sobre todo en términos políticos, tratando de entender el origen. ¿Por qué siempre se ha asociado que el político, sobre todo en México, un pobre político es un político pobre o un político pobre es un pobre político? ¿Por qué se creyó esta farsa que hasta la fecha creo que muchos siguen sin darse cuenta que se sigue reproduciendo, replicando y que desafortunadamente creo que terminó derivando en la normalización máxima de la corrupción de los políticos? Eso es como lo veo yo, pero bueno, vamos a analizarlo un poquito a fondo, empezando, insisto, en esta máxima de Carlos Hank González: un político pobre es un pobre político. Vamos a ver, ¿qué quiso decir Hank González con esto? Para mi gusto, insisto, académicamente o filosóficamente, porque parece, ¿no? Parece una frase profunda, la realidad es de mi sentido, de mi opinión, no lo es, mucho menos académicamente, filosóficamente y mucho menos éticamente. Eh, pero sí, lo que sí es que al menos revela pues la idiosincrasia política, además de estos grupos, ¿no? Grupos priistas, muchos derivados del mismo grupo Atlacomulco, ¿no? Que eran pues básicamente la colmena de la corrupción y de la impunidad política en México, y que sin duda revela un poco la manera de pensar, al menos de estas personas que se quisieron dedicar a la política, porque pues en gran medida, de hecho, su origen, o sea, ellos mismos, nacieron ya en la cuna política. Simplemente se terminaron eh, pues dejando llevar por la corriente que ya era prácticamente pues su propio destino, porque realmente no hay mucha ciencia en entender que aquellos que son orígenes, tienen orígenes políticos, así como quien tiene orígenes empresariales, pues tiene grandes ventajas que se derivan precisamente de estas estructuras de corrupción, eh, de tráfico de influencias, de tráfico de favores, y que explican, insisto, esta relación entre el poder y la riqueza en la política. Esto no se limita a lo público, sino que deriva en una relación entre lo público y lo privado. Esta es una parte importante que tendremos que desmenuzar. Entonces, ¿cuál es la interpretación, ¿no?, de esto de un político pobre es un pobre político? Vamos a ver las interpretaciones más, digamos, comunes. Primero, la corrupción como norma implícita del poder, ¿no? Esta es la interpretación más común y crítica. Esto sugiere que un político que no ha acumulado riqueza es incompetente o no ha sabido sacar provecho de su cargo.
En este sentido, la frase legitima o incluso normaliza la corrupción como si fuera un tema del rol político. En muchos contextos de América Latina se entiende como un reflejo cínico de cómo se ve al poder. Eh, no como servicio público, sino como vía para el enriquecimiento personal. Y aquí sí creo que está una parte toral del entendimiento, ya sea del entendimiento o la falta de entendimiento, cuando se critica, por ejemplo, el enriquecimiento de los políticos. Uno de los políticos claramente más influyentes de la historia reciente de México, pues fue López Obrador, y este mismo empezó, tal vez por primera vez a este nivel en la historia moderna, a criticar este tipo de cosas, ¿no? A criticar el enriquecimiento de los políticos, más aún, por supuesto, el enriquecimiento ilícito, y de ahí que surgieran temas o propuestas de su parte como el tema de la austeridad, que ya después se le denominó austeridad republicana, ¿no? De esto hablaremos un poco más adelante, pero hay que entender, por eso insisto, cuáles son estos orígenes. Sí, hoy se habla de la austeridad, pero no entendemos los tiempos de Hank. Y muchos, insisto, en México que tienen corta memoria, pues se les olvida, pues esta vida estrafalaria de los políticos del PRIAN, ¿no? Que pues era realmente grosera, más aún cuando la población, pues cada vez había más pobreza, más desigualdad y los únicos que veías que se terminaban enriqueciendo, pues era la clase política y la clase empresarial. Segunda interpretación general de esta frase, ¿no? Del político pobre es un pobre político, el poder económico como condición para ejercer poder político. Algunos la interpretan como una observación realista, no normativa, sobre la política. O sea, si un político que no tiene recursos propios es más vulnerable a depender de intereses externos y por tanto menos eficaz o influyente. Aquí la riqueza no se ve necesariamente como producto de corrupción, sino como un requisito práctico para sostener una carrera política, financiar campañas o resistir algunas presiones. A ver, suena muy romántica esta interpretación, sin embargo, hay que entender de quién viene la frase, ¿no? O sea, no podemos separar ahora sí que la obra del artista, no podemos separar la frase de Jan González. Esta frase no viene precisamente bien intencionada en ese sentido. Hay que entender, insisto, quién es Jan González, cuál es el grupo Atlacomulco, qué es el PRI, cuál era el PRI además de aquella época, ¿no? Un PRI que pues yo diría que era el baluarte o estandarte principal de la corrupción política en México. La corrupción, la criminalidad, las represiones verdaderas de Estado que ha llegado a tener este país, o sea, el PRI es lo más nefasto que ha tenido la historia política de México. A muchos se les olvida, insisto. Tan se les olvida que hoy algunos todavía, algunos despistados siguen votando por el PRI, ¿no? Hasta hoy. A ese nivel. Pero el PRI, y eso ya es un tema indiscutible, quien lo quiera seguir discutiendo, pues está bien perdido. El PRI es lo peor que ha tenido políticamente hablando este país. Es más, hoy todo lo malo se compara con el PRI, ¿no? Y ya luego parece que se hacen competencias de quién es más priista, ¿no? No, tú eres más priista, no, pero tú llegaste primero al PRI, no, pero es que tú eres más priista que yo y pues ya se empiezan a hacer competencias del PRI precisamente porque pues el PRI es pues lo peor que nos pudo pasar. Vamos por otras interpretaciones, insisto, hasta creo que le estamos dando demasiado privilegio de interpretación a esta frase que de nuevo, insisto, a mí no me parece tan profunda como para hacer una tesis, ¿verdad? Ahora, el político eficaz inevitablemente se enriquece, aunque no sea corrupto, ¿no? Supuestamente. Esta interpretación parte de la idea de que en ciertos sistemas el político tiene acceso a redes de poder, información privilegiada y oportunidades legales de inversión que lo llevan inevitablemente al enriquecimiento. No justifica la corrupción directamente, pero sugiere que el éxito político trae consigo ventajas económicas inevitables. Vamos a ver algunas interpretaciones más, por ejemplo, hay académicos y analistas políticos, donde comentan que la frase ha sido usada como un símbolo de patrimonialismo
clientelismo y falta de ética pública en varios países. Se considera una muestra del cinismo político cuando el sistema acepta la corrupción como algo natural. También se usa en análisis de la llamada cultura política del poder, donde el cargo se convierte en medio para acumular bienes o para representar al pueblo. Yo la verdad es que estoy más de acuerdo con este tipo de interpretación. Por ejemplo, esto último, ¿no? Donde el cargo se convierte en medio para acumular bienes, no para representar al pueblo. Aquí vamos a empezar ya a hacer un análisis, ¿no? O sea, en este sentido, durante décadas, precisamente por este tipo de ideas que quedaron muy implantadas en el ideario colectivo mexicano, sobre todo del quehacer político, se pensó y la gente se creyó el cuento y la mentira corrupta que la política era el fin que justificaba los medios, o los medios para también a veces justificar ese fin. Se veía o se sigue viendo a la política como un medio para enriquecerse, como un medio ya sea de enriquecimiento, que de entrada ya está mal, y peor aún cuando ese enriquecimiento además es ilícito. O sea, tenemos que hubo y sigue habiendo muchos mexicanos que ven a la política como un medio para enriquecerse, como un medio para el enriquecimiento y peor aún para el enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento, tanto lícito como ilícito por medio de la política, pues es en realidad una derivación, insisto, de estas malas formas en haber difundido que la política sirve para eso. No debe de ser un medio de enriquecimiento y peor aún, enriquecimiento ilícito. Desafortunadamente en la práctica, así ha sido siempre y desafortunadamente hasta hoy. Así todavía sigue siendo. Claro que ya menor porque sí hay que tomar en cuenta el punto de inflexión desde que llega AMLO. Pero el tema es que no es fácil cambiar eso de la idea colectiva, ¿no? Muchos que, insisto, veían a la política como un medio para enriquecerse. Desde que llega AMLO y empieza, por ejemplo, a bajarle los sueldos a los políticos, se empieza a notar que ya de hecho muchos se empezaron a quejar, muchos empezaron a poner el grito en el cielo, muchos ya ni siquiera querían ser políticos porque querían ser políticos no para servir, querían ser políticos para servirse, porque esa fue la mala práctica, la mala praxis en México, el mal entendimiento de pensar que la política era para servirse y no para servir al pueblo. Tan lo veían como un medio de casi superación personal o de al menos ascenso en la escala socioeconómica, que muchos querían hacer carrera en la política, meterse a cualquier partido, sin importar ideología, sin importar sus principios, con la única intención de hacerse de dinero, de enriquecerse. Y eso fue una de las peores herencias que nos dio esta mala idea, ¿no? Por eso empezamos analizando esta frase de Jan González: un político pobre es un pobre político porque siempre se pensó, y nada más le faltó, en lugar de decir es un pobre político, yo creo que ahí lo que quería decir en realidad es un pobre P, ¿no? Es un pobre pen. A mí, lejos de que pensar, porque veo que hay quien analiza esa frase con mucha profundidad, a mí me parece una frase sumamente ignorante. Porque precisamente lo que terminó haciendo fue normalizar la corrupción. La política como una vía principal de la corrupción, y después pagamos claramente las consecuencias cuando nos llenamos en México de tantos políticos corruptos que veían la política, insisto, como un medio para hacerse de patrimonio, de dinero, de puestos, de privilegios, de favores. Y pues
eso fue lo que derivó en lo que tenemos hoy, ¿no? Políticos que hasta la fecha siguen sin entender que la política no es para que se sirvan. AMLO, por eso es que hay que mencionarlo, fue uno de los primeros políticos que al menos discursivamente y hasta cierto punto en la práctica, no lo logró del todo, por supuesto, porque era muy complicado. Es que no es fácil. Como dicen por ahí, creo que hasta un principio de la física lo comenta, desarreglar las cosas es fácil, arreglarlas es lo complicado. Te lleva el doble de tiempo, el triple de tiempo y de esfuerzo. Desarreglar es fácil, arreglar es lo complicado. Entonces, AMLO es un punto de inflexión importante porque es el primero que empieza a denunciar desde la corrupción hasta pues los lujos, eh, las peticiones excéntricas de los políticos, los privilegios, los excesos, ¿no?, de la clase política. Y esto, insisto, que derivó en una política que él denominó como la austeridad republicana. Se empezó a propagar este tema de la justa medianía y demás. Ahora vamos a aclarar esa parte, ¿no? Pero tenemos que empezar por dónde se originó de entrada las ideas de la mala praxis política. Ahora, no solo se limitó a este tema, insisto, el entendimiento de que la política como medio para enriquecimiento, sino que, insisto, ahí además, después del enriquecimiento, hubo casos donde no solo había enriquecimiento, sino además había un enriquecimiento ilícito. Y es ahí donde está ya realmente el problema, en el enriquecimiento ilícito. Porque ya no solo había un enriquecimiento que en la gran medida era inexplicable, o sea, no había forma a veces de comprobar que por sus propios ingresos tuvieras, por ejemplo, que un Peña Nieto se comprara una Casa Blanca, de ahí que derivara en ese gran escándalo de corrupción. Como ese ejemplo hubo muchos, y no olvidemos, y ahí está un link interesante, ¿no? Un vínculo interesante de por qué estamos hablando de Jan González. No olvidemos que Peña Nieto es de ese grupo, del grupo Atlacomulco, de esa escuela, Jan González, y creo que se tomaron con el pie de la letra las consejos o malos consejos de Jan González cuando te das cuenta que Peña Nieto los aplicó eh, tal cual, los principios del político pobre, es un pobre político cuando se terminó haciendo esa Casa Blanca de la gaviota, ¿no? Que después la gaviota tuvo que, yo creo que de manera muy equivocada todavía, porque terminó prácticamente, creo yo, delatándose más, cuando la gaviota dijo que prácticamente con todo su esfuerzo de tantos años, juntó su dinerito para hacerse de esa casa, ¿no? Hay que hacerle sumas y no te van a dar los números para explicar el enriquecimiento que surge, insisto, además ya en un general de malversaciones, de peculados, de tráficos de influencias, de conflictos de intereses, de ciertas concesiones. Ellos al final son también muy ingeniosos para eso, ¿no? Para a veces tratar de simular precisamente los robos. Cada vez se vuelven más ingeniosos justamente, ¿no? Entre prestanombres, entre lavadores de dinero, en fin, se vuelven redes de complicidades y corrupciones terribles, terribles. Cuando empiezas a ver de dónde salen tantas casas, de dónde sale tanto esto, dónde sale tanto lo otro, pues es donde empiezas a hacer preguntas. ¿Qué está pasando con ese funcionario público que se está haciendo de tanto patrimonio y de tanta riqueza? ¿Qué está pasando con ese político que se está haciendo tan rico? ¿Y de parte de quién? ¿De dónde viene ese dinero? En algún momento recuerdo que Noroña, en algún momento a Genaro García Luna, una de las principales cuestionamientos que le llegó a hacer de frente en su cara fue, si no mal recuerdo, justo con temas patrimoniales, ¿no? De dónde estaba sacando Genaro García Luna para cierto patrimonio que, pues, haciendo sumas, tal vez no daba
lo que él ganaba para hacerse de los patrimonios de los que pues estaba haciendo. No hay que olvidar que muchos de esos políticos a veces ya ni siquiera compran en México, terminan comprando patrimonio en Nueva York, en Miami, o sea, en Europa, ¿no? Y esto es lo que te debe de hacer sospechar, por supuesto, de dónde viene ese nivel de ingreso para poder estar manteniendo ese nivel de gasto o de inversión o de lo que sea que se empiecen a acrecentar sus patrimonios, su riqueza, ¿no? Entonces, este es el tema, ¿no? O sea, esto es lo que terminó derivando en que la sociedad empezara por momentos, y eso me parece un tanto perverso, porque hasta un amigo hace mucho me decía esto con mucha razón. El mexicano promedio no es que le enoje que el político robe, es que le genera envidia. Y me puso a pensar mucho esa frase de mi amigo porque tenía razón. Toño Bonilla, donde esté, le mando un fuerte saludo, amigo de la facultad, me decía, no, es que sabes qué, el mexicano no es que le enoje, no está enojado porque el político robe, está enojado porque no son ellos los que están ahí robando lo que roba el político. En otras palabras, no es enojo, es envidia lo que le genera al mexicano. Estamos tan degradados la sociedad en esta línea de la corrupción que el mexicano lo que le genera más bien es envidia. Si acaso es un enojo por envidia. Y tenía mucha razón. O sea, el mexicano durante mucho tiempo le indignaba que el político pudiera robar y ellos no. ¿No? Es como, ¿por qué tú sí puedes y yo no puedo? Y eso a su vez empezó a generar en la sociedad, ya no en la clase política, pero en la sociedad, pues muy malas praxis, que justamente justificaban de alguna manera corrupciones ya a nivel social. De esa manera, ¿no? Diciendo, pues si roba el presidente, pues ¿por qué no puedo robar yo? Pues si roba el funcionario público, pues ¿por qué no puedo robar yo? Pues si roba el empresario, ¿por qué no puedo robar yo? Y eso evidentemente terminó haciendo que la corrupción fuera prácticamente celebrada. Prácticamente el pan de cada día. Y tan terminó siendo el pan de cada día que ya no solo derivó en frases de la clase política como del un político pobre es un pobre político, sino ya frases que venían de la sociedad como el que no tranza no avanza. Entonces ya estamos combinando los mundos, donde estamos viendo que tanto en la clase política como en la sociedad general, en general, la corrupción se empezó a propagar. De arriba abajo, de pies a cabeza, generando un país sumamente corrupto, normalizando la corrupción como algo natural, como una forma de ser en México. El propio, no estoy soltando ahora a Enrique Peña Nieto, pero creo que es un buen caso para hablar de corrupción. El propio Peña Nieto, cuando le preguntaron qué opinaba de la corrupción, él mismo contestó que la corrupción le parecía algo cultural. En fin, ese es el nivel y ese es el origen para entender un poco a dónde vamos a llegar, que es hasta Morena, ¿no? Pero estos son los orígenes que no hay que ignorar, ¿no? Son importantes entenderlos. Por esta misma envidia social, por esta misma envidia que le generaba a la ciudadanía de que el político robaba, pero ellos no podían robar, también es que muchos querían ya participar en la política, ¿no? O sea, porque, insisto, veían que era un medio donde veían, oye, mi vecino o mi compadre se metió a la política y de la noche a la mañana ya le va a todo dar, ya trae troca, ya trae casa, ya trae eh, auto del año, y pues yo también quiero, ¿no? Entonces,
Por eso es que muchos querían participar en la política, para que entendamos también quiénes han querido ser políticos. Hasta la fecha, eso no termina. Por eso seguimos viendo a Monreales y a Danes que están en las mismas. Siguen pensando de manera arcaica, retrógrada, que la política es un medio para enriquecerse, a costa de quien sea. Esto tergiversó y distorsionó mucho el quehacer político en México durante muchas décadas. Cuando hablamos de muchas décadas estamos hablando de 50 años, 60 años, toda una vida. Eh, Esto derivó también en las expresiones de los políticos clásicos que veía, sobre todo en los sexenios del PRIAN, que pues traían como 10 guaruras, iban como en 20 suburbans, en una caravana, iban al restaurante en Polanco más lujoso, se estacionaban donde querían, incluso en lugares donde no podían estacionarse, en lugares para discapacitados, muchas veces llegamos a ver esas prepotencias del poder. Y también el mexicano se terminó acostumbrando a eso, ¿no? A prácticamente permitirles a sus políticos mexicanos un trato de reyes y que ellos con esa prepotencia maltrataran al ciudadano mexicano porque se sentían por encima del ciudadano mexicano. Entonces, políticos que, dado que no entendían que la política era para servir, sino para servirse, pues se sentían con el derecho de ser o sentirse reyes y maltratar a sus súbditos, en este caso, al pueblo de México. Por eso AMLO marcó un punto de inflexión porque sí generó, al menos en la idea, en el ideario colectivo, un cambio. Mínimo o habrá que ver, pero al menos sí hizo un cambio. O sea, cuando digo mínimo no me refiero a tratar de subestimarlo, sino que una cosa es cambiarlo en el ideario y otra en la práctica. Yo en la práctica sigo viendo que esto abunda. En el ideario creo que AMLO logró ciertos cambios, pero no son suficientes. No son suficientes, también creo que hubo deficiencias, fallas, él también creo que cometió errores, porque él por momentos pensó que combatir la corrupción iba a bastar su ejemplo, nada más que no consideró que iba a pasar cuando él ya no estuviera como, por ejemplo, hoy. Por momentos creo que pensó mucho en corto plazo, no como un legado, tampoco creó sistemas como muy eficaces para el control de la corrupción, para la transparencia. Por momentos algunos hay quejas, creo que son válidas, donde dicen, lejos de que haya abonado en eso, parece ser que lo terminó desapareciendo. Hay quienes hacen quejas del INAI y demás. Yo también ahí las quejas las tomo a medias, porque digo, a ver, en México durante años también estuvimos plagados de fachadas, de institutos de transparencia, anticorrupción y bueno, es más, la organización esta de mexicanos contra la corrupción de María Amparo Casar, ya ha hablado muchas veces, ¿no? La propia María Amparo, que es la presidenta, es la más corrupta de México, probablemente. Entonces, muchas de estas instituciones, ONGs y demás, estos grupos de la sociedad civil, activistas, a veces también terminaron siendo fachadas. Fachadas de la corrupción, cómplices de la corrupción, encubridores de la corrupción, manejados por los más corruptos probablemente del país. María Amparo Casar, el otro no me acuerdo cómo se llama el político que, bueno, ni político, el que financió a Xochitl. Déjenme lo busco porque, Claudio X, ya, uf. Claudio X González, o sea, toda esta gentuza doble moral que se hacía pasar por muy ciudadanos ejemplares cuando eran los menos ejemplares, ¿no? Los más corruptos, los más doble cara. Entonces, solo por esa parte tomo la queja a medias, porque digo, bueno, a ver, sí, había muchas instituciones, pero ¿cuántas de esas realmente funcionaban? ¿Cuántas de esas realmente denunciaban la corrupción? ¿Cuántas de esas realmente combatían la corrupción? ¿Cuántas de esas realmente hicieron los señalamientos pertinentes en contra de los casos más corruptos del país? Está el caso de la estafa maestra, o sea, hay una cantidad de casos. Está el caso de Emilio Lozoya en Pemex, o sea, una cantidad de casos de corrupción en el país que tú dices, ¿de qué nos servía estar manteniendo esas instituciones que no se les presupuestaba poco? Se gastaban bastante el presupuesto
para que al final no funcionaran ni dieran ningún resultado, ¿no? Entonces, bueno, este es el contexto a entender y vamos a muy buen tiempo, llevamos 35 minutos, pero este es el origen que hay que entender para terminar de cerrar y de cuadrar y circular. ¿Por qué es que llegamos a que algunos piensen que aquel que apoya a la izquierda tiene que vivir como pobre? Que de entrada cuesta trabajo como tratar de desenredar y desmenuzar ese tipo de argumentos tan pero vamos a intentarlo. Este es el origen, al menos de lo que quiero decir. Esta escuela de Jan González, desde un político pobre es un pobre político, hasta pues esta propagación del refrán popular mexicano en la sociedad mexicana de el que no tranza no avanza, que terminó derivando en una sociedad sumamente acostumbrada a la corrupción que ya ni siquiera la denunciaba, sino al contrario, la practicaba, ¿no? Y al mexicano le parecía a veces hasta chistoso, ¿no? Chistoso ser corrupto, chistoso dar una mordida al policía, chistoso ser corruptos, ¿no? No nos avergonzaba ser corruptos, había quien hasta le daba orgullo ser corruptos porque decía, yo soy más vivaracho, ¿no? Me puse más trucha que otros. Hay que ponerse trucha, mijo, en México, porque el que no atranza no avanza. Entonces, ya lejos de volverse un síntoma de vergüenza ser corruptos en México, para muchos se volvió un síntoma de orgullo, nada más para darnos cuenta de lo distorsionado que terminó convirtiéndose y distorsionada y degradada terminó convirtiéndose la sociedad mexicana en términos de corrupción. Una corrupción sumamente normalizada, por momentos incluso, insisto, suavizada, que ya lejos de avergonzar al mexicano le daba orgullo ser corrupto. Porque como los políticos eran corruptos, entonces los ciudadanos empezaron a decir, nosotros también. Vamos a dejar que los políticos roben, pero nosotros también vamos a robar. Lo que ahí nunca entendió la ciudadanía es que el nivel de robo de los políticos no era ni de cerca el nivel de robo de los ciudadanos. Los políticos se podían robar el patrimonio nacional, se podían robar empresas, se podían robar recursos, se podrían robar una empresa entera como Petróleos Mexicanos. Y el ciudadano a veces lo metían por robarse una manzana o pasarse un alto. Entonces, fue una trampa para la propia ciudadanía caer en esa escuela y en esa estupidez difundida por Jan González, ¿no? También fue una estupidez aquellos ciudadanos que empezaron a ver la política, insisto, bajo esa misma línea de Jan González de que para ser político hay que ser ostentoso, extravagante, excéntrico y opulento para demostrar que no somos un pobre político. La política por eso es que siempre terminó estando tan enlodada en nuestro país, enlodada hasta el cuello. Y hasta la fecha seguimos un tanto empantanados, y eso que ya hubo una especie de punto de inflexión, pero no terminamos de sacudirnos a todos estos, ¿eh? Porque hay muchos que todavía hoy, ahora sí llevamos para el punto de inflexión hacia el lado de Morena, hay todavía muchos que hoy no terminan de entender eso, ¿no? O sea, siguen con la escuela de Jan González, porque no olvidemos que además, y eso no se puede negar, muchos que son parte de Morena vienen del PRI y vienen con ideas, pues yo diría, no reformadas, vienen con las mismas ideas arcaicas, antañas, retrógradas, pensando que un pobre político es un político pobre. Podría empezar ahí mencionando el mal ejemplo de Ricardo Monreal. Es la cara de ese PRI arcaico, corrupto, acostumbrado al tráfico de influencias, al compadrazgo, al clientelismo, al tráfico de favores, o sea, lo peor de la clase política que yo sigo sin entender y vengo criticando desde hace más de 2 años, porque es que tenemos a un Ricardo Monreal ahí, mismo que puso el propio López Obrador, no olvidemos, así como también puso a Dan Augusto, que me parece igualmente otro impresentable, e igualmente otro corruptazo. Ambos son perfiles sumamente corruptos. ¿Por qué lo sigue manteniendo Morena? Esa es la gran pregunta que deberían
ya de empezársele a exigir también a la presidenta Claudia Sheinbaum, no como si quiere decirnos o no. La presidenta debe de dar una respuesta de por qué se sigue teniendo este tipo de políticos corruptos en Morena, que por cierto yo ya he dicho y anunciado y advertido, pues si no se les cortan las cabezas a ellos, ellos le terminarán cortando la cabeza a la presidenta. Yo no sé si es una cuestión de tiempo en que Sheinbaum reaccione o empiece a aplicar ya una mano dura que es necesaria antes de que estos dos ejemplos, pésimos ejemplos de lo que es la política todavía en Morena, herederos de... Yo sigo sin entender, López Obrador ya ha dicho que ha tenido varios errores, claramente estos son otros más de sus errores. ¿Cómo es que él mismo terminó permitiendo, bajo su bendición, que estos dos tuvieran tanto poder, sabiendo además ya quiénes eran? Sabiendo incluso que Monreal y Claudia Sheinbaum habían tenido un diferendo y grandes diferencias en su momento. Un conflicto. Cosas que habrá que preguntarle también a López Obrador. Por eso digo, aquellos que también santifican a López Obrador, que le bajen dos rayitas, porque el tipo era humano como cualquiera. Cometía errores, o por momentos ya no sé si errores, o también incluso corrupciones. Y solo el fanatismo podría cegar a alguien para negar esto. Solo los fanáticos que quieran excomulgar de todos sus pecados a AMLO. Entonces Morena todavía, si bien no termina de limpiar ni el país ni a sí misma, porque ni siquiera pueden limpiar la corrupción en su propio partido, ya imagínate que limpien la corrupción en la nación. Morena necesita empezar a aplicar ya más una mano dura, controles, es importante llevar controles reales, candados, para combatir la corrupción. No basta combatir la corrupción con llamados a misa, porque bien sabemos que en México podrás llamar a misa y nadie va a ir a misa, o se van a dormir en misa, y no le van a hacer caso a tus 10 mandamientos, por más que sean los mandamientos de gracias, del libro Gracias de López Obrador. El Mesías, esa fuerza e influencia del Mesías se está diluyendo. Y hay que ser realistas, esa fuerza, ¿cuánto más puede perdurar? Si no lo aprovecha Claudia Sheinbaum, esa inercia se va a perder. Y los corruptos se le van a subir al cuello. Y Morena va a terminar de decaer, que yo ya he dicho que Morena hasta cierto punto, precisamente por esta falta de acción contundente contra la corrupción, ya está en decadencia. Ahora vamos a concluir hoy, porque hoy no voy a terminar de explicar tanto o profundizar tanto con el tema de la izquierda y derecha, y lo haré en otro momento con estas ideas equivocadas que empecé hablando de que muchos piensan que ser de izquierda es ser pobre, o vivir como pobre. Piensan que ser de izquierda es vivir casi como el Chavo del Ocho en un barril, ¿no? Insisto, desbaratar y desmenuzar esa estupidez lleva tiempo, entonces hoy no me voy a desgastar demasiado en ello, pero voy a dar una parte introductoria para justamente en otro momento retomar. Con esto termino. Hay muchas críticas con respecto a... voy a generalizar, ya por ejemplo acabo de hablar de que Ricardo Monreal y Adán Augusto deberían de estar fuera de la vida pública nacional. No merecen ser políticos de Morena y mucho menos tener cargos tan importantes. Voy a hablar ahora en lo general, porque pues esto también les aplica a ellos. Parte de la polémica reciente es porque ellos se han ido de viaje, ¿no? Porque se han ido a Europa, porque se están pagando lujos, hoteles caros, vuelos caros, destinos caros. Han metido en el saco a Monreal, me parece al otro impresentable del hijo de Obrador, Andy, y compañía, ¿no? Que cualquiera que se sume en esa misma línea. Aquí hay un debate interesante, pero por momentos también creo que hay una confusión. Aquí lo principal que se debe de criticar es que el dinero que tú gastes, primero sea un dinero bien habido,
y sea un dinero o ingresos que no sean ilícitos, primeramente. Segundo, que pues sea un ingreso que corresponda a lo que ganas oficialmente y que además ese dinero pues no sea público o recurso público. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que es tu ingreso, o sea, es un gasto, digamos, propio, es tu ingreso, es un tema privado, no un tema público. ¿Por qué empecé hablando de Hank González y sus cuates? O de Peña Nieto con la Casa Blanca. Que muchos de esos gastos de corrupción que eran enormes tenían que ver con que ni siquiera era de sus bolsas, que ya de por sí sus bolsas de por sí eran vastas. Sus carteras eran vastas, ¿no? No como la cartera supuestamente de AMLO que nada más tenía 100 pesos. Supuestamente. Habría que ver también, ¿no? El problema es que el peculado, la malversación en esos sexenios tenía que ver con los recursos públicos. Eso tiene que ver con los recursos de la nación. Eso tiene que ver con que estaban gastando el dinero de los mexicanos en lujos, en viajes, en casas blancas. Esa es la distinción que muchos se confunden de inicio y no es menor, ¿eh? No es menor. No es menor hablar que tú te pagues tu vuelo a París a que ese mismo vuelo te lo paguen los impuestos de los mexicanos. Ahora muchos van a decir, bueno, pues es que es políticos y al final están ganando a partir de nuestros impuestos. Bueno, sí, 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 pero al final cualquier funcionario público de cualquier dependencia pública es lo mismo. O sea, tienen un sueldo, o sea, eso es normal, ¿no? O sea, también como que, pues, ¿qué quieren? ¿Que coman aire o cómo, no? Sí, la gente luego también cae en absurdos, ¿no? Hay que evitar también caer en absurdos. A ver, una persona que trabaja en una dependencia pública de gobierno, estoy hablando de cualquier mortal, pues también se le paga, si así se quiere ver, de los impuestos de la nación. A ver, existe en la gran mayoría de los países del mundo un sector público y un sector privado. ¿Cuál es el problema con eso ahora, no? Ahora resulta, o de dónde van a salir los sueldos, ¿no? De estas personas. Ahora después, su gasto, pues yo creo que ya depende de cada quien lo que quiera gastar y cada quien también como quiera vivir. Y eso la izquierda ya también tiene que empezar. Los que crean que la izquierda, insisto, es vivir como el Chavo del Ocho, tienen que evolucionar y dejarse de confundir, porque eso no es así. Insisto, y no voy a profundizar en ello, pero ser de izquierda no es vivir como el Chavo del Ocho. Mientras tú estés gastando un dinero que sea lícito y que corresponda a tu nivel de ingreso, ¿cuál es el problema? Ahora, que si bien lo deseable es, como bien dice la presidenta Claudia Sheinbaum, vivir en la justa medianía, yo creo que eso ya también es un tema personal. Yo coincido con ello, es más, yo soy muy minimalista en ese sentido. Cada quien sus niveles de conciencia, de intelecto y de espiritualidad. Realmente quien tiene desarrollada la espiritualidad sabrá que menos es más y no necesitamos tanto, o no necesitamos al menos excesos. Cada quien pondrá su límite o su estándar, pero al menos asegurémonos, insisto, los primeros criterios que yo hablaba. Con eso yo creo que basta. Ya si después uno se quiere ir a París y es de izquierda, pues que vaya. Creo que también yo viví en Francia un buen tiempo. Creo que decir que porque soy de izquierda no debí de haber vivido en Francia, me parece que es una estupidez, porque ¿por qué? O sea, ¿qué tiene de malo vivir en Francia, no? ¿O qué tiene de o qué tiene que ver? Ahora sí como dicen, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad, no? O sea, ¿qué tiene que ver esto con los pingüinos de Madagascar? Es que así están sus argumentos, ese nivel, ¿no? De absurdo. Que cada quien elija, siempre y cuando corresponda, insisto, a sus ingresos. Lo ideal, claro, sería vivir en la justa medianía, como una política pública deseable me parece correcto que se difunda, pero si cada quien quiere incluso llegarse a comprar una casa donde quiera,
incluso hasta en Nueva York si quiere, pero siempre y cuando eso corresponda a sus ingresos y no sea enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, peculado, dinero mal habido, todo bien. Mientras no sea lavado de dinero, mientras no haya dinero del crimen, todo bien. Con esto creo que de momento basta, porque si no, insisto, tenemos que llevarnos mucho tiempo en tratar de explicar la estupidez. Hay una frase, no recuerdo de quién, que bien dice que decir una estupidez es fácil, tenerla que explicar, de nuevo, te lleva el doble de esfuerzo y de tiempo. Tratar de explicar con argumentos la estupidez. Decir estupideces es muy fácil, por eso creo que también hay que empezar a criticar esto, ¿no? Hay que dejar de decir estupideces, pensar dos veces antes de hablar, pensar antes de opinar. Aquellos que siguen creyendo que los de izquierda tienen que vivir como pobres no han entendido ni una cosa ni la otra. Creo que aquí la cuestión fundamental, esto lo profundizaré después, cuando sigamos abordando los temas de izquierda y derecha. La derecha ha tratado de hacer pensar que, como somos de izquierda algunos, y como sí tenemos una orientación sobre todo para tratar de sacar a las personas de la pobreza, nosotros tenemos que vivir casi con sandalias, ¿no? Y en lugar de tomar aviones, tomar burros. O sea, es que es justamente eso porque no entienden ni siquiera que están criticando. Prácticamente esos mismos son los que critican a Morena de comunista, de socialista. No entienden que Morena ni siquiera es de izquierda. Porque no entienden que no entienden. No entienden qué es el comunismo, no entienden qué es el socialismo, no entienden que comunismo y socialismo no son lo mismo. Y no entienden que ni comunismo ni socialismo tienen nada que ver con Morena. Y tampoco entienden que ser de izquierda no es ser pobre ni vivir como pobre. Pero ese es el nivel de la ignorancia de la derecha. De los fachos, de los preanistas, de los antimorenos, de los de antiizquierda. No entienden ni siquiera qué es la izquierda. Si tú les preguntas qué es la izquierda, no te van a saber responder. Porque si lo supieran, no estarían diciendo esas estupideces. Para no irnos muy lejos y cierro, hay algunos gobiernos nórdicos que son de izquierda. Porque claro, en la narrativa típica siempre han querido asociar que la izquierda nada más es Cuba y Venezuela, ¿no? Pero nunca te van a decir que vamos a convertirnos en países nórdicos. Pero ellos, durante mucho tiempo, han llevado políticas de izquierda. La socialdemocracia en Europa mucho tiempo también llevó pues ciertas políticas de izquierda, de bienestar social. Pero de eso no te van a contar, ¿verdad? Por eso es que hay un entendimiento muy miope de aquellos que no entienden qué es la izquierda y qué es la derecha. Y asocian y hacen falsas asociaciones, absurdas diría yo, creyendo que el de izquierda tiene que vivir en la carencia. Y tiene que vivir casi comiendo arroz con frijoles, porque si no, no eres de izquierda. Y si no, estás siendo hipócrita. Es que esto parte de otra mala interpretación, tergiversación o estupidez, donde han pensado que nosotros, los de izquierda, envidiamos a los ricos, o que criticamos a los empresarios por ser empresarios, o a los ricos por ser ricos, que somos envidiosos y resentidos. Estas dos ideas equivocadas son la misma cara, son dos caras de una misma moneda, ambas equivocadas, porque ni una cosa es real ni la otra tampoco. Ser de izquierda no es vivir en la carencia y tampoco ser de izquierda es envidiar per se por sí solo al rico o al empresario. Esas dos ideas son equivocadas. Tampoco somos envidiosos ni resentidos porque envidiamos si yo quisiera ser Elon Musk. No, no tengo ningún envidio con él, al contrario. Doy gracias de no parecerme a él. Y con lo que tengo, no me gusta la palabra feliz porque me parece muy capitalista,
muy new age, muy mindfulness. Con lo que tengo, basta. Con lo que tengo agradezco, con lo que tengo soy agradecido. No necesito más, lo que tengo lo agradezco. Y lo que tengo también, parte de ello, me he esforzado y, eh, y se lo debo también a gente que me ha ayudado. No puedo dejar de ver eso. Por eso es que agradezco lo que tengo. Y a veces con tener techo, ropa que comer. Lo decía hace poco con un comentario que decía del actor de Darín. Lo dice perfectamente él, ¿no? Yo me pego 2, 3 duchas al día. eh, Tengo comida caliente, tengo techo, tengo una persona que me ama. Bueno, tengo con quien compartir, tengo amigos, con quien compartir el pan, el vino y la sal. Decía mi abuelo, ¿qué más quiero? Algunos con eso tenemos, ¿eh? O sea, no necesitamos millones de dólares en la cuenta bancaria, en bitcoins, en fideicomisos, en paraísos fiscales. O sea, ¿cómo para qué te metes en tanto embrollo? ¿Para qué, cuál es el límite de los ambiciosos? No hay límite. Por eso son gente que realmente por momentos veo que está sumamente vacía por dentro. Tratan de rellenar sus carencias, sus vacíos existenciales con lo material y nunca lo van a lograr. Nunca lo van a lograr. Están vacíos por dentro. Humanamente, intelectualmente, espiritualmente. Son personas que, insisto, acumulan, acumulan porque están sumamente vacías. Y the sky is the limit para ellos. O sea, no tienen límite. Porque su carencia no tiene límite. Porque piensan que más es más, cuando menos es más. Cuando lo que hay que hacer es desear menos y agradecer más. Pero de aquí a que lo entienden, pues no te vas a desgastar, insisto, cada quien elige cómo vivir. Por eso es que hay muy malos entendimientos, ¿no? Hay muy malos entendimientos de las cosas. Hasta aquí el comentario del día de hoy. Solamente concluyendo, hay gente, insisto, que tiene tanta ambición, tan vulgar, que no tiene límites y es capaz de robar, es capaz de extraer, es capaz de pasar por encima de quien sea para lograr sus riquezas, sus patrimonios. Son capaces de quitarle, en épocas preanistas les inyectaban agua a los niños con cáncer, nada más para que se den una idea de la perversidad. No me acuerdo si era de estos gobernadores gorditos del PRI, no me acuerdo cómo se llamaban. Los Duarte, me parece, ¿no? Creo que sí eran Duarte. O sea, ¿qué nivel de escrúpulos había? Y sigue habiendo de gente que, insisto, con tal de hacerse ricos, son capaces de hacer ese tipo de atrocidades, de perversidades. Yo diría, ¿qué tan jodido tienes que estar para no tener un límite moral, ético, que es lo que realmente les hace falta? Dejar de robar, dejar de ser miserables. Porque esa es la ironía, ¿no? Como en el caso de Salinas Pliego. Tendrán mucho dinero, pero eso no le quita a los miserables que son. Tendrán mucho dinero, pero son sumamente miserables.